Hola mi chingona, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al tercer capítulo de la Escuela de Tarot para Orcas Fabulosas. En esta ocasión estamos platicando de la carta número 2, la carta La Sacerdotisa, una de las cartas que a mí me parece un poco de las más complicadas de explicar y de entender en mis lecturas, porque su mensaje justo va en contra de la razón y nos habla de la intuición. Antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal, a dejarme un comentario y al final a dejarme un me gusta o no sé, platicarme qué más te gustaría ver aquí en mi canal. También me puedes seguir en las redes sociales, en Facebook me puedes encontrar como María Pecadora Tarot y en Twitter y en Instagram como María Pecadora. Mi chingona, vamos a comenzar, te quiero un chingo y gracias por estar aquí. Y bien, vamos a comenzar ahorita que estoy grabando al atardecer, un atardecer muy chingón, en el que la luz da muy padre para estar grabando y para estar aquí platicando. Y bien, en esta ocasión, como te decía, vamos a hablar de una de las cartas que en ocasiones es un poco complicada de entender. La sacerdotisa es la carta que nos habla de la intuición. Entonces, la intuición no tiene una voz como la razón que suena en nuestra cabeza y que nos está diciendo un montón de cosas. A veces es muy fácil confundir la intuición con la razón. Cuando de verdad tenemos tanto ruido en la cabeza y tantas cosas en las que pensar, a veces no distinguimos cuando está hablando nuestra intuición, y a veces, muchas veces nos dicen, es que tienes que escuchar a tu corazón, o haz lo que tu corazón te diga, o sigue tus sentimientos, sigue tu intuición. Entonces, ese es el momento en el que yo creo que a veces empezamos a meterle más ruido a la cabeza y a tratar de pensar en muchísimas cosas. Y es precisamente cuando empezamos a callar la voz de la intuición. Entonces, en esta ocasión me gustaría que platicáramos sobre cómo a veces la intuición simplemente nace. La intuición es algo que tienes, la intuición no es algo que te empiece a decir cosas en la cabeza o que tenga cierto sentido. La intuición simplemente es lo que sientes que tienes que hacer, o la emoción, o de pronto esta cosa que algunas personas podrían llamar el sexto sentido, o la intuición femenina, no sé cómo quieras llamarlo, pero esta cosita que de pronto brinca y te dice para dónde, ¿no? A lo mejor no es correcto decir la palabra decir, porque no tiene un lenguaje tan claro, ¿no? La intuición simplemente habla a través de nosotros y cuando te das cuenta, tu intuición te lleva a nuevos caminos. Y bien, si hablamos de la carta de la sacerdotisa, lo que te puedo decir es que la sacerdotisa es la opuesta a la carta del mago. El mago en el tarot representa la razón, la voluntad y los pensamientos y la creatividad. La sacerdotisa representa todo lo contrario, representa esa voz que no es la de la razón, eso que damos vida, que no necesariamente tiene que ver con la creatividad mental o con no sé, con ser listo. La sacerdotisa te habla de esa cosa en la que tienes que conectarte con lo cósmico, con lo espiritual, un poco con lo esotérico, y conectarte también con la naturaleza, sobre todo con la luna. Es esa la intuición, nuestro lado más animal probablemente, esa cosa más salvaje. También es un poco la contraria a otra carta que ya veremos después, que es la carta del hierofante. Este hierofante representa la moralidad, la ética y las instituciones, y la sacerdotisa se opone a él porque ella es esta libertad de crear, es esta libertad de ser. Es un poco casi siempre representada por una mujer bastante pura, que sigue a sus instintos. A esta carta que conocemos como la sacerdotisa o la suma sacerdotisa, también se le suele llamar la papisa. En el tarot de Marsella, que es uno de los tarots más importantes y fundamentales y que no había mencionado, en este tarot la suma sacerdotisa es conocida como la papisa. Ella representa, hay una leyenda en la que supuestamente en los años 855, 857 o quizás de 872 a 882, en este tipo de años, hubo una mujer papa. Incluso hay una película de este tema, una mujer que se ocultó para ser papa y fue conocida supuestamente como el Papa Benedicto III. Aquí hay una leyenda bastante peculiar en la que una mujer logró engañar a una buena parte del mundo haciéndose pasar como el Papa, en esto que fue hace muchísimos años.
Entonces la suma sacerdotisa por eso representa a esta mujer rebelde, a esta mujer que se atreve a trastocar en los universos masculinos, la que es tan sabia y tan poderosa como el mago, pero sus métodos son completamente diferentes. La carta de la sacerdotisa representa el subconsciente y representa nuestros instintos y toda esa parte de nosotros que no es necesariamente racional, sino que está ahí, que es cósmica. La sacerdotisa nos habla del contacto espiritual que tenemos con las cosas. Es importante notar que es espiritual más no religioso, porque una carta que representaría nuestra relación de tenerla, por ejemplo, con una religión sería el hierofante. La sacerdotisa representa toda la parte espiritual de la religión, no la parte institucional, quiero decir. Ella representa toda esta conexión divina que algunas personas sienten o tienen con algún tipo de fe, pero también es nuestro lado más animal y más salvaje. Es mágica la sacerdotisa, es una carta que nos habla de sabiduría, es una carta que es como una especie de musa, es una carta inspiradora. Cuando aparecen tus lecturas, seguramente es porque tendrás que conectarte, sobre todo con tu parte espiritual, para dar algún paso. Generalmente está representada por una mujer que está vestida, que pudiera ser en algunos tarots como si fuera un papa, pero mujer. En otros es simplemente una especie de bruja o de hechicera o de mujer sabia, que usualmente, y es importante notar que en muchos tarots esta carta tiene un gato negro. Y es muy importante porque esta carta siempre está acompañada de la luna, ya que la luna representa esa parte de nosotros que es completamente animal. Hay personas que dicen que la luna y las fases en las que se encuentra influyen mucho en nuestro comportamiento y en nuestra forma de afrontar la vida. La sacerdotisa también es importante saber que representa secretos, representa información a la que no tienes acceso, y por eso hay tanto poder en ella, porque recuerda que la información es poder. En las lecturas de tarot, aquí representa que quizás es el momento de dejar de pensar tanto, de dejar de escuchar tanto a tu cabeza y que te guíes más por lo que sientes y no tanto por lo que piensas. Por ejemplo, les quiero contar algo. Hace poco, que cuando fue el sismo en México, pues yo ya cuando me dijeron que ya podía volver a mi departamento, dije, bueno, ya me regreso y sigo con mi vida, ¿no? Y platicando con una amiga me dijo, y si sigues tus instintos, y si tus instintos te dicen que aún no es el momento de volver a tu departamento, no vuelvas. Y bueno, el caso es que mis instintos ahora me dicen, todavía no vuelvas a casa, no te vayas de ahí, solo no es el momento de volver. Entonces creo que esa es la voz que a veces tenemos que sentir. Incluso el miedo es este instinto que nos hace tomar o no decisiones, y a veces el miedo quizás nos limita a hacer muchas cosas, pero también a veces el miedo es una forma de supervivencia y de sabiduría y de secretos que no vemos. Tenemos miedo porque no sabemos lo que está ahí, no sabemos el secreto que podría aparecernos, entonces por eso tenemos miedo. La carta de la sacerdotisa, pues por eso que también tiene que ver mucho con esta relación que tenemos con el miedo, y cuando algo no sientes esa corazonada de hacerlo o no sientes que no te late, entonces es cuando ahí la sacerdotisa, es eso lo que significa, ese sentimiento, cuando hay algo que no sabes qué es, pero esa cosa te está diciendo sigue o no sigas adelante. Cuando aparecen nuestras lecturas de tarot y nos está hablando de secretos, es por eso que siento que es un poco difícil de entender la sacerdotisa, porque es como decirte, te tienes que enfrentar a algo completamente desconocido, o simplemente sigue tus instintos. En este momento yo uso el tarot mucho para darle sentido a ciertas cosas, para tratar de convencer o tener como un diálogo conmigo. Entonces, cuando el diálogo no es tan racional y no estás pensando tanto las cosas y lo que tienes que hacer es simplemente dejarte de llevar, a veces es un poco complicado, déjame te cuento. Entonces, cuando estamos hablando de los secretos, en la sacerdotisa también nos dice que quizás tengamos que buscar en nuestra memoria, que tengamos que buscar ahí donde hace mucho de nosotros no buscamos, en ese pasado que hemos enterrado. Quizás ahí podamos encontrar mucha sabiduría y muchas cosas. La sacerdotisa nos invita a meditar, a tratar de que las cosas fluyan por sí mismas y no de forzarlas con la mente. Ahora, quiero contarte que cuando la sacerdotisa aparece invertida en las lecturas, es que no estás escuchando esta voz interior, que tú y esta voz interior no están teniendo un diálogo.
Y a veces creemos que eso es muy fácil, ¿no? Ay, voy a platicar conmigo. O a veces tenemos tantas cosas en la cabeza. No sé ustedes, yo platico mucho conmigo y sobre todo cuando uso las cartas de tarot, suelo entrar en un diálogo constante de qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, tratando de entender lo que dicen las cartas. Entonces a veces es tanto ruido que no estoy escuchando a mi voz interior y realmente a veces la voz interior brota y te dice algo, ¿no? Te dice que quizás para dónde deberías ir o cuál es el camino correcto, y a veces la razón es la que empieza a callar demasiado a esa pequeña voz, o a veces son los demás, las otras personas, cuando dejas que las otras personas te influyan tanto o te abrumen tanto, son ellos los que empiezan a hacer más ruido que tu voz interior y no te dejan escucharla. También estos secretos que tiene la sacerdotisa a veces pueden ser dolorosos, a veces pueden ser crueles, a veces la verdad misma, entenderla y vivir con ella es muy complicado. Entonces la sacerdotisa nos está diciendo que la verdad duele, que sobre todo cuando la sacerdotisa está invertida te está diciendo eso, la verdad te va a doler, el secreto que vas a encontrar te va a doler, pero simplemente tendrías que abrir esa caja de Pandora para seguir adelante. También te habla de que estás confundida, te habla de que te falta confianza, te habla de que no hay claridad, que no hay seguridad en tu mundo. La sacerdotisa invertida te está diciendo que tu cabeza, que tu voz interior y que todo tu cosmos es un desmadre. Entonces, si no lo tratas de ordenar o no tratas de que fluya por sí mismo, ¿cómo esperas escuchar a esta voz interior? ¿Cómo esperas que te hable? A veces simplemente tienes que callarte y dejarte hablar a tu voz interior. Para entender un poco más a la sacerdotisa, me gustaría que pienses en la luna. Hay una de la cara de la luna que siempre vemos. Esa cara que supuestamente es la que domina a los seres humanos y controla las mareas, los animales y un montón de cosas. Esa es la cara de la luna que siempre vemos. Y esa pensaría yo que es la sacerdotisa cuando se encuentra en su posición derecha. Pero la sacerdotisa invertida es la cara de la luna que nunca vemos. Hay ese lado de la luna que nunca vamos a conocer los humanos porque es oscura y porque nunca nos da la cara. Entonces esa es la sacerdotisa invertida, esos secretos, esa parte oculta de nosotros que casi nunca sale, que no podemos ver. Es también nuestro lado oscuro, es nuestro lado B, por decirlo así. La sacerdotisa por eso y la luna están tan conectadas, porque hablan mucho de nuestra relación con los instintos, con las emociones y con el cosmos y con el mundo alrededor. A fin de cuentas, todos estamos conectados de cierta manera, hay esta conciencia colectiva que todos tenemos. Y esa es la sabiduría de la sacerdotisa. Esto es todo por hoy con la sacerdotisa. Me gustaría que me cuentes aquí en la sección de comentarios cómo te llevas con tu voz interior, cómo platicas con ella, cómo platicas contigo, o cómo te guías tú, si eres una persona que todo el tiempo está tratando de racionalizar las cosas o de tenerlas siempre en la cabeza, o eres una persona que se guía más por sus instintos y sus emociones. De verdad me gustaría saberlo, porque yo estoy asumiendo que uno tiende a ser más racional de cierto modo. No importa que sea racional, no quiere decir que seas cuadrado y ordenado. Puedes estar loco y ser muy racional. El mago es muy creativo. El mago es esa razón, y es un inventor a fin de cuentas. La sacerdotisa es más una seguidora de tradiciones, es más una bruja cósmica, es más una curandera, mientras el mago podría llegar a ser la alquimia, lo que después se convirtió en ciencias exactas, por ejemplo, ¿no? Bien, pues con esto cerramos la sacerdotisa. La carta que sigue es la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz representa el lado femenino, el lado maternal y, digamos, cuando damos vida a cosas y a seres. Entonces la carta de la emperatriz también te habla de bebés, ¿no? Y también te habla de un cuidado maternal, que no necesariamente, uno a veces puede ser maternal con todo, no necesariamente con una cosa o con un ser, ¿no? A veces uno es muy maternal con las cosas que crea. Yo tiendo a ser muy maternal con este canal y tratar de ponerle un montón de cariño. Pero bueno, te agradezco mucho por estar conmigo.
muchísimas gracias a toda la gente que me deja un comentario, que se suscribe, de verdad. Me encantaría agradecerles de forma más personal, pero bueno, espero ya tener pronto más tiempo, ya vienen las vacaciones de invierno, entonces espero realmente poderles dedicar mucho más tiempo. Los quiero mucho, las quiero mucho, de verdad, es gente muy chingona la que está conmigo y me hace muy feliz. De verdad, cada vez que alguien me deja un comentario, cada vez que alguien me cuenta algo, cada vez que me escriben, me pongo muy contento y me pongo muy feliz porque esto es para mí sorprendente y es ya casi un año que tengo con este canal. En diciembre se hará el año. Pero bueno, te agradezco mucho, muchas gracias por suscribirte, por comentar, por darle me gusta, por estar conmigo y simplemente muchas gracias por ser una persona súper chingona.